Súper, José Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Yo no tuve la oportunidad de saludarles la semana pasada, pero era parte del proceso de organización del proceso de formación y sensibilización. Entonces, un gusto nuevamente recibirles a todos. Mi nombre es Jorge Umaña. Yo soy el coordinador del área de datos para el desarrollo del Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública, el INNOVAP, quien en conjunto con el Poder Judicial está desarrollando estos procesos, estos ciclos de formación y capacitación en materia de periodismo de datos. Básicamente lo que estamos en este proceso es promoviendo el aprovechamiento y uso de datos abiertos para el ejercicio del periodismo, comunicación y ojalá aprovechado desde medios locales, digitales, todo lo que tiene que ver con medios más pequeños y que pueden tener un poco más de herramientas para aprovechar en el ejercicio de comunicación. Entonces, muchísimas gracias. El día de hoy contamos con la participación de la señora Roxana Chacón Artavia. Ella es magistrada de la Sala Segunda y representante en la Corte en materia de datos abiertos. Doña Roxana, si anda por acá, quiere poder facilitar un saludo de parte Sí, de todos. Muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de elevar estos temas dentro del Poder Judicial. bueno, muchas gracias. Efectivamente, bueno, primero que todo un saludo para todos los participantes y todas las personas que están contribuyendo en estas capacitaciones, ¿verdad? Como invitados en este evento tan importante. Yo quiero disculparme porque la semana pasada que iniciaron estas capacitaciones, pues tuve un problema con el Zoom de mi computadora porque la Corte migró al Teams y estamos como más pegados en esa herramienta y el Zoom fue como al principio, entonces como que se pegó y no pude ingresar la semana pasada, pero quería darles un saludo muy especial a todas las personas que están participando, los periodistas que están dentro de estas capacitaciones para la Comisión de Datos Abiertos del Poder Judicial. Es muy importante difundir todos estos temas y capacitar a las personas. Y creo que el trabajo que se está haciendo muy fuerte a través de José Pablo y los compañeros de la CONAMAC y los compañeros que participan de la Comisión de Datos Abiertos es muy importante y muchísimas gracias al compañero de Novak, ¿verdad? Por la participación de ellos también en todo este proceso que nos han acompañado durante mucho tiempo en el Poder Judicial, por toda esta asesoría también. Me parece que los temas son de gran importancia y bueno, lástima que no pude estar con ustedes la semana pasada, se me bloqueó, pero aquí ya hicimos lo propio para poder estar conectados y que continúen en estas capacitaciones, así es que estaré también directamente escuchando la participación y las capacitaciones, por lo menos estas 3 que se van a impartir, porque sí debo decir que hay asuntos también en los lunes en corte plena que se empieza desde las 9 de la mañana y se termina como hasta las 7, 8 de la noche, pero obviamente estamos haciendo un esfuerzo para poder participar con todas las personas y desearles lo mejor a través de estas capacitaciones. Así es que muchas gracias y entonces aquí vamos a estar escuchando. Gracias. Muchas gracias a usted, doña Roxana, por el espacio y por la Con gusto. de elevar estos temas dentro del Poder Judicial. Seguidamente, para el espacio, el desarrollo del contenido de la sesión del día de hoy, contamos con la participación de Camila Salazar. Camila Salazar actualmente trabaja como analista de datos en la Open Contracting Partnership, que es una alianza internacional que promueve la implementación de estándares de contrataciones abiertas y la implementación de estos estándares en los sistemas de información de compras públicas de los países. Camila tiene experiencia como consultora, investigadora y capacitadora en materia de datos abiertos a nivel latinoamericano. Ha participado en los procesos de formación de ILDA, de la OEA, del BID, de algunos otros organismos internacionales. Anteriormente trabajó como periodista de datos y de investigación en Nación Data, y Camila después les puede ampliar un poquito, y además como docente universitaria de periodismo de datos en la Universidad de Costa Rica. Camila fue becaria del programa Shifting 2018-2019, donde hizo un máster en ciencia social de datos aplicada. Básicamente es un poco implementar los procesos de ciencia de datos en procesos sociales o de valor público. Esto lo desarrolló en la London School of Economics y además tiene una licenciatura en periodismo y bachillerato en economía. Entonces, Camila está preparada
tiene un muy buen currículum y bueno, es la docente experta día 2 de la sesión. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos y te doy la palabra que puedas decir. Muchas gracias a Jorge, a José Pablo, a doña Roxana. Listo, ahora sí estamos ya. No, bueno, un saludo a todos, muchas gracias por invitarme a estas capacitaciones y además un gusto poder compartir con ustedes en estos temas. Este es un curso de periodismo de datos y bueno, como les comentaba Jorge, ahora necesariamente no trabajo en el área de periodismo, pero por muchos años me dediqué a, bueno, trabajar en salas de redacción y también a capacitar a estudiantes en el tema de uso de datos. Entonces, bueno, la idea de la sesión de hoy es hablar un poco como qué entendemos por periodismo de datos, cómo podemos investigar y que esto en realidad les puede servir cuando trabajen con datos, puede ser para contar una historia de periodismo, pero también les puede servir para otras cosas. Entonces, la idea es un poco compartir eso, además hacer un ejercicio al final un poco con los conjuntos de datos del Poder Judicial, que bueno, que como saben, bueno, ha avanzado mucho en el tema de datos abiertos, tiene conjuntos de datos de diferentes temas. Uno de ellos es, de hecho, el de contrataciones públicas bajo el estándar que en la organización en la que trabajo ahora impulsamos. Entonces, pues la idea de esta sesión es que se vayan un poco con cómo investigar estos temas, sepan un poco de métodos y que ojalá al final del curso puedan desarrollar historias en estos temas. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Ahí la ven, Jorge? Sí, ok. Bueno, la idea de la sesión de hoy es hablar sobre cómo investigar con datos. Y aquí la primera pregunta, cuando yo daba ese curso en la U, lo que siempre preguntaba, bueno, pensar es cómo se hace periodismo tradicionalmente o el periodismo del día a día. Y pues hay muchas formas, a veces en la sala de redacción, si ustedes trabajan en salas de redacción, pues a veces las cosas pasan rápido, pero y lo que busca el periodismo de datos es tal vez cambiar un poco esa dinámica de cómo pensar el periodismo tradicionalmente. Y que en realidad van a ver que esta forma de hacerse las preguntas y de diseñar las historias puede aplicarse no solo para grandes proyectos de investigación, sino también para esas notas que hacemos en el día a día. Entonces, hay muchas definiciones de qué es periodismo de datos, pero a mí me gusta esta sencilla, que dice que es básicamente, este es Philip Mayer, uno de los maestros del periodismo de datos en Estados Unidos, cuando inició este movimiento, que es básicamente una forma de expandir la caja de herramientas del reportero para escribir sobre temas que antes eran inaccesibles o de difícil acceso. ¿Y por qué se debe esto? Porque, bueno, actualmente y hoy en día, todos los días se producen volúmenes de información enormes, y entonces lo que necesitamos son nuevas herramientas para poder procesar esa información y contar esas historias, porque si no, de otra forma, bueno, se recolecta muchísima información, pero bueno, ¿cómo la analizamos para sacar valor a partir de esos datos que se producen? Y entonces, periodismo de datos va a ser contar historias diferentes, a profundidad, que dan contexto y además con hechos probados. Siempre cuando hablamos de periodismo de datos, siempre la idea es trabajar con hechos y en general en todo el periodismo debería ser así, pero es tal vez un método un poco más riguroso a la hora de trabajar con la información. Y la caja de herramientas básicas para esto tiene que ver con, primero, tiene que ser un tema de interés público y ahora tal vez podemos discutir, a veces se piensa que, bueno, que con solo que tenga datos eso es una historia, pero no, lo principal cuando estamos haciendo periodismo es que sea un tema de interés público, que le interese a la gente, que sea parte de la agenda noticiosa, tiene que tener datos, obviamente, incluir métodos de análisis diferentes. También es importante conocer de otras disciplinas y además también combinarlo con las fuentes tradicionales. Es decir, no solamente trabajar con un archivo de Excel o con volúmenes de datos enormes, sino también que eso lo podemos combinar con el reporteo de calle, con hacer entrevistas, buscar otro tipo de fuentes de información que normalmente tal vez estamos más acostumbrados a consultar. Y tal vez nada más, antes de seguir con la sesión,
Por favor, si tienen alguna pregunta mientras voy hablando, me pueden interrumpir y lo vamos atendiendo. Y si no, al final también de la exposición, la idea es poder tener un espacio de preguntas. Entonces, nada más me interrumpen porque aquí no puedo ver el chat si alguien me está preguntando. Entonces, nada más me interrumpen y me avisan. Ok. A mí me gusta ver el periodismo de datos. A veces cuando uno va a las escuelas de periodismo, o cuando uno le pregunta a la gente por qué estudia periodismo, dicen, bueno, porque no me gustan los números o no me gusta la matemática o es una ciencia social, pero a mí me gusta pensar que el periodismo también puede ser una ciencia si usamos el método científico. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy, cómo usamos una cierta metodología que se aproxime más a tal vez a las ciencias exactas o a otras disciplinas, pero para contar historias. Entonces es ver el periodismo como una ciencia también. Y el método científico es un método de investigación que se utiliza por científicos de todo tipo, científicos sociales, ciencias exactas, recopilar información, ponerla a prueba y obtener conclusiones para, a fin de cuentas, crear conocimiento. ¿Cuáles son los pasos o qué es lo que el método científico? Lo primero, y eso creo que es siempre que contemos, o sea, cuando hacemos periodismo y también cuando investigamos en general, lo primero es plantearse una pregunta. Y en nuestro caso, tiene que ser preguntas que podamos responder fácilmente, pero que sean de interés público. Siempre no tenemos que olvidar eso, de que nosotros nos debemos a una audiencia, estamos tratando como periodistas, de explicar la realidad, de agregar valor a la discusión pública, y por eso tiene que ser un tema de interés público. Entonces, esta es, por ejemplo, un trabajo que hemos hecho hace muchos años en La Nación. Bueno, no hace muchos años, pero cuando yo estaba en la unidad. Entonces, por ejemplo, aquí es la diferencia de cómo planteamos un tema versus cómo hacemos una pregunta específica. Y eso para que lo vayan anotando, que es un poco el ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, por ejemplo, un tema, en este caso, era el tema de los incentivos salariales dentro del esquema salarial del sector público. Y eso es un tema general. Entonces, yo, o sea, no puedo llegar a una sala de reacción y decir, bueno, quiero hacer una nota sobre los incentivos salariales. No, ese es el tema, pero hay que pensar en cuál es la pregunta específica y qué es específicamente lo que quiero investigar. Entonces, una pregunta de investigación es, por ejemplo, si los incentivos salariales han aumentado su peso dentro del presupuesto nacional, o por qué se crearon esos pluses salariales. Y vean que esas dos preguntas, en realidad para responderlas vamos a tener que tomar diferentes caminos, vamos a tener que recurrir a diferentes fuentes de información, pero el plantear una buena pregunta precisamente nos va a orientar a eso, a cuáles son las fuentes, los documentos, los datos que tengamos que recolectar y luego pensar en cuáles son los métodos de análisis que vamos a utilizar para responderlos. Entonces, eso siempre es lo primero. Pensar en un tema grande, pero cuáles son esas preguntas específicas relacionadas con ese tema. Lo segundo es pensar en qué se ha hecho antes. Y esto es importante cuando hacemos una investigación, o si recuerdan en la universidad cuando uno hacía una tesis o un trabajo de investigación, que había una parte donde uno hacía el estado de la cuestión o el marco teórico, donde uno básicamente lo que hace es, de esa pregunta que nos estamos planteando, bueno, ver qué se ha investigado antes, cómo se ha abordado ese tema, a qué conclusiones se han llegado, qué errores se han cometido, qué metodologías se han usado. Y esto nos ayuda a identificar, primero, cuál es el valor agregado que nosotros estamos dándole a ese tema, qué es lo que estamos aportando de nuevo a la discusión. Y también ver qué o sea, por ejemplo, entender cómo se ha investigado en el pasado para ver si podemos tomar esos mismos métodos o más bien innovar y tratar de responder la pregunta de otros ángulos. Es decir, por ejemplo, el tema de los incentivos salariales es un tema que se discute mucho, que constantemente puede estar en la agenda noticiosa. Entonces, si tengo una pregunta específica sobre ese tema, ok, ¿qué es lo nuevo que voy a contar o lo diferente que voy a contar sobre ese tema específico? Entonces, esa es la segunda parte, que a veces en periodismo no nos olvidamos de eso. Por ejemplo, si uno está en el mismo medio, ver dentro del medio, ok, ¿qué hemos publicado en este medio antes sobre este mismo tema? Eso es importante. Lo tercero, y creo que es una de las partes más importantes, es plantearnos una hipótesis. Y esto es
esto es importante, ¿por qué? Porque esto es una hipótesis, se puede entender como una suposición de lo que va a pasar, lo que pasa o lo que pasó basado en conocimiento previo sobre el tema. Entonces, en ciencias o en estadística, uno siempre tiene una hipótesis y lo que busca son métodos para ver para refutar esa hipótesis, para rechazarla, para ver si se cumple o no. Y entonces esto es clave en periodismo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una pregunta de investigación, yo puedo tener a veces una suposición sobre, bueno, cuál puede ser la respuesta o por dónde puede ir la respuesta a este tema. Y lo que yo busco es evidencia, no para reafirmar que lo que yo creo es cierto, sino para verificar, bueno, qué nos dice la evidencia y para ver si esa hipótesis que yo tenía, bueno, pues tiene algo de cierto, no, o no tiene nada de cierto y más bien encuentro otro hallazgo relevante. Entonces, por ejemplo, una hipótesis sobre este tema de los pluses es que, por ejemplo, los pluses se crearon por presiones de gremios específicos sin la adecuada justificación técnica. Y esa puede ser una hipótesis que yo tenga sobre ese tema. Y lo que de lo que va a tratar es el trabajo o el reporteo que yo vaya a hacer es de verificar, de recolectar la evidencia suficiente, los datos, la información, el contexto, para ver si en efecto esto fue así o no. ¿Cuál es el error que se comete muchas veces en periodismo y que yo creo que lo vemos muy común en muchos ejemplos en los medios? Es que a veces el periodista lo que busca es buscar toda la evidencia que más bien que vaya con mi hipótesis. Y normalmente en la ciencia o cuando uno hace investigación académica así no funciona, sino que uno busca toda la evidencia y más bien lo que uno busca es evidencia para desacreditar esa hipótesis, a ver si se cumple. Y si no encuentro evidencia, bueno, pues puede tener algo de cierto esa hipótesis. Ok. Una vez que ya tengo mi tema, tengo las preguntas, veo qué se hizo en el pasado, formulo una hipótesis novedosa sobre el tema, viene la parte de probar la hipótesis, que en esta parte lo que buscamos es recopilar los datos necesarios y seleccionar uno o varios métodos para poner a prueba la hipótesis. Y acá es donde viene esa caja de herramientas que mencionaba, que tiene que ver con utilizar fuentes tradicionales de información, como pueden ser documentos, entrevistas, reportes, bases de datos o hacer reporteo tradicional de la calle. Y aquí esto creo que es una combinación y yo creo que las mejores historias a veces son las que incluyen una combinación de estos diferentes elementos. Luego viene la parte, ya que recopilé toda esa información, toda esa evidencia, viene la parte de analizar los datos y aquí es ver si esos resultados, los resultados que estoy obteniendo coinciden con esa hipótesis, si son esperados, si se rechaza o no esa hipótesis que yo planteé inicial y luego en pensar cómo puedo explicar esos resultados. Es decir, recordemos que si estamos hablando de periodismo, a fin de cuentas lo que queremos contar es una historia, entonces es como todo ese análisis lo puedo explicar de una forma sencilla o de la forma que mejor lo entienda mi audiencia. Dependiendo de cuál sea mi audiencia, entonces voy a escoger ese formato, cuál es el mejor formato para contar esa historia. Y al final viene esa parte precisamente de presentar los resultados, que puede ser una nota en papel, puede ser videos, gráficos, y eso va a depender mucho de cuál es el formato para contar la historia, el tipo de medio en el que se trabaje, y yo creo que ahora pues sobran formatos en los que se pueden contar historias y va a depender mucho obviamente del medio, la historia que quiero contar y también cuál va a ser mi audiencia. Entonces, no sé si paro hasta acá, a ver si hay preguntas hasta acá. Si no hay preguntas, continúo. No sé si hay alguna consulta hasta ahora sobre esos pasos. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas igual en el chat y hacemos la misma dinámica que utilizamos la semana pasada. Yo puedo ir interrumpiendo cualquier cosa, Camila, y la persona que plantea la pregunta en el chat puede realizársela a Camila. Muchas gracias. Perfecto, José Pablo. Bueno, igual, si no hay preguntas, ahí los van anotando o lo discutimos al final. Entonces, ahora que ya vimos estos pasos, es ver cómo se diferencian o cómo incorporamos estos pasos con la forma tradicional de hacer periodismo. A veces el periodismo, por ejemplo, lo que busca es buscar diversidad de fuentes y no distorsionar las declaraciones.
Entonces, pensemos en un tema, bueno, puede ser el de los pluses salariales. Entonces, podemos, no sé, si estamos hablando de los pluses, entonces buscamos una fuente, no sé, de los gremios que nos den una declaración, buscamos a alguien, no sé, del Ministerio de Hacienda, buscamos a un par de diputados que nos hablen, recopilamos esas declaraciones y las citamos tal cual y ponemos los puntos de vista. Esa puede ser una forma de contar esa historia. En el método científico, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos fuentes diversas y confiables. Y aquí digo confiables, ¿por qué? Porque no es entrevistar a cualquier persona. O sea, creo que lo que tenemos que tener cuidado acá es que cuando pensemos en ese, volvamos otra vez al ejemplo de hacer un trabajo, una tesis en la universidad, un trabajo académico, que nosotros, bueno, si estamos haciendo un trabajo académico, no vamos a citar a Wikipedia, por ejemplo. Probablemente no lo vamos a citar en una tesis, sino que buscamos, cuando hablamos de fuentes confiables, es que buscamos, no sé, citar papers científicos o papers académicos, algún reporte oficial, documentos oficiales, y no citar, por ejemplo, a alguien que dice algo en algún foro de internet. Entonces, lo mismo tiene que ver con el periodismo, es decir, si yo estoy contando una historia, lo que tenemos que pensar es cuáles son las mejores fuentes que puedo consultar para responder esas preguntas, y por eso tienen que ser diversas, pero sobre todo tienen que ser confiables. Y obviamente hay que citar adecuadamente, pero aquí, y yo creo que tenemos un muy buen ejemplo, si estuvieron siguiendo la cobertura de las elecciones en Estados Unidos la semana anterior, esta frase que dice que asegurarnos que citamos a alguien correctamente es muy diferente a asegurarnos que lo que digan es cierto. Y la responsabilidad como periodistas tiene que ser comunicar la verdad y asegurarnos de que lo que nuestros entrevistados o fuentes estén diciendo sea cierto o se ajuste a los hechos. Entonces, no sé si vieron la cobertura de la semana anterior, que en alguna de las conferencias del presidente Trump, cuando dio las declaraciones, que daba declaraciones que había fraude electoral, que había votos legales, ilegales y demás, varios canales de televisión en Estados Unidos, en media transmisión, interrumpieron la transmisión para aclararle a la audiencia estas declaraciones que está haciendo el presidente, pues no tienen ninguna evidencia, o sea, no hay evidencia por ejemplo, de fraude o de esto que está diciendo el presidente. Y esa es una responsabilidad con la audiencia. Entonces, esa es una de las principales diferencias de cambiar esa forma de hacer periodismo. También en periodismo y en las escuelas nos enseñan a no tomar partida en la historia, a unir esos puntos de vista y dejar que los lectores decidan, a usar declaraciones, y eso muchos dicen que es objetividad periodística, que es como el ejemplo que les decía de hacer esta historia de los pluses. Voy, entrevisto a alguien de algún sindicato, a alguien del Ministerio de Hacienda, a alguien de algún partido político que esté a favor de reducir el gasto público, por ejemplo, y entonces uno todos esos puntos de vista y hago una nota. Pero el método científico, la diferencia es que, primero, estamos planteando una hipótesis y esto implica tener una idea predeterminada del resultado. Y lo que buscamos es un método para probar esa hipótesis que está basado en datos y en hechos, y damos una conclusión que el lector puede comprobar con los datos. Y esto es lo que llamamos objetividad científica. Piensen otra vez en un artículo o en una investigación académica donde tenemos una hipótesis, recopilamos los datos, escogemos el mejor método para probar y al final llegamos a conclusiones. Y a veces en muchos papers toda esa metodología se comparte, y entonces la idea es que si alguien está interesado en revisar cómo se respondieron, cuál fue la forma que se utilizó para responder esas preguntas, pues tenga claro cómo fue que se llegó a esa conclusión. Y eso es lo que llamamos objetividad científica. Y yo creo que más que una idea y esto es una opinión muy personal de la objetividad periodística, creo que lo que deberíamos buscar en el periodismo es tener una objetividad científica, es decir, presentar y recopilar con datos y hechos, utilizar datos y hechos para verificar si la hipótesis se está cumpliendo o no, plantear eso de la forma más científica posible, y que el lector también pueda comprobar esas afirmaciones con los datos. Es decir, que el lector no me crea porque lo estoy diciendo yo como periodista o porque lo está diciendo esa fuente, no, sino porque lo pueda comprobar con esa evidencia que yo le estoy presentando.
Otra gran diferencia es que los periodistas normalmente no se verifican entre sí. Si ustedes trabajan en una sala de redacción, a veces hay como un recelo y pues, o sea, no hay esa cultura de la verificación, y creo que de hecho van a tener una sesión con Daniel sobre verificación o hacer el fact-checking, como se conoce. Mientras que en el método científico hay una revisión de pares. Si uno quiere publicar un artículo académico o una revista científica, eso lo revisan, o sea, lo revisan diferentes personas, se revisan entre sí, se contradice, y esto, más allá de generar competencia, además, más bien lo que busca es fomentar mejores resultados y elevar la calidad o las mismas exigencias de la disciplina. Y yo creo que hacia eso tenemos que buscar. Cuando hablamos con datos, siempre trabajamos con datos, siempre es importante tener esa verificación. Y no sé si la puse al final en esta presentación, pero hay una frase que me gusta mucho que dice que la historia que uno publica es la historia que sobrevive los mejores intentos para desacreditarla. Es decir, yo busco evidencia o sea, si tengo una hipótesis evidencia para contradecir esa hipótesis, y si no la encuentro, bueno, hago los mejores esfuerzos para encontrarla, y si no la encuentro, puede ser que esa hipótesis sea cierta. En el periodismo a veces tampoco se comparten los métodos de investigación, solamente se publica la nota, incluso a veces hay medios que no firman la nota, por ejemplo. Mientras que con el método científico lo que buscamos es precisamente eso, buscar la replicabilidad compartiendo la metodología. ¿Cuáles son los métodos que usamos para responder a esta pregunta y para llegar a este titular o a esta afirmación? Y también vuelvo al ejemplo que si siguieron las elecciones también en Estados Unidos, que muchos medios, por ejemplo, publicaban la metodología de los modelos para calcular o para estimar cuál candidato iba a ganar uno u otro estado, los métodos para analizar todas las encuestas, todo eso era metodología que estaba pública. Algunos incluso tenían el código de análisis publicado en GitHub, que es una plataforma de código. Entonces es acercarse más al periodismo como ciencia, es decir, buscar replicar ese contenido compartiendo la metodología y siendo transparentes con la audiencia, no solo con nuestras fuentes, sino con la metodología que se utiliza. Ok, preguntas, si no continúas aquí con un ejemplo. No. Bueno, vamos para poner todo esto en práctica, ¿cómo se ve esto en la práctica? Este es un ejemplo igual de Philip Mayer, que les decía que es fue un periodista en Estados Unidos. Y este es un ejemplo donde comentaba, o sea, cómo aplicar este método a una historia periodística. Entonces, esta era la historia de que en una escuela en Florida había un debate sobre lo que gastaba un centro educativo. La escuela pagaba seguros contra incendios, y entonces había un debate sobre lo que se gastaba, si era mucho dinero lo que gastaba la escuela en seguros contra incendios. Este programa de seguros que tenía esta escuela en Florida, era controlado por un agente de seguros que recibía comisiones por vender los seguros. Y entonces, obviamente, el agente, como un agente de seguros, piensen, puede ser un agente de bienes raíces o demás, que entre más caro era el seguro que vendía, pues recibía una mayor comisión. Y estas decisiones sobre la compra del seguro, es decir, cuál compañía se contrataba y demás, se tomaban a puerta cerrada en la junta de la escuela, la junta que administraba la escuela. Entonces, ese era el contexto. Entonces, ahí, si nos devolvemos a lo primero, el tema era, bueno, seguros contra incendios que se compraban para una escuela. Y entonces luego toca, ok, yo quiero hablar sobre este tema, pero entonces, ¿cuáles son esas preguntas o esas hipótesis específicas que yo tengo? Entonces, para este trabajo había 3 hipótesis. Una era que como el agente negociaba los seguros, siempre conseguía los seguros más caros, porque obviamente si vendía seguros más caros, entonces podía cobrar una mayor comisión. Mientras que si este conflicto de interés no existiera, pues si eliminamos ese conflicto de interés, pues entonces no había incentivo para vender los seguros más altos. La otra hipótesis era que como estas decisiones se tomaban en una junta a lo interno de una escuela, es que si los miembros de la junta apoyaban la compra de seguros más caros, es que probablemente debían estar recibiendo algo de valor. Por ejemplo, ayudaban a sus amigos, tal vez el agente de seguros
tenía alguna relación con los miembros de la junta y entonces estaban beneficiando a sus amigos en la industria de seguros. Y la tercera hipótesis es que si están ayudando a sus amigos en la industria de seguros es seguramente para devolver algún favor, que en este caso puede ser un favor político. Es decir, estos miembros de la Junta de Educación, puede ser que sus amigos de la industria de seguros, según esta hipótesis, pues les estaban devolviendo algún favor. Tal vez donaron a la campaña o no sé. Esas eran las hipótesis. Entonces, vean que primero, para un trabajo puedo tener no solo uno, sino que puedo tener varias hipótesis, como es en este caso, y lo que toca es recopilar la información y pensar en cuáles métodos puedo utilizar para verificar eso. Entonces, para poner a prueba esa hipótesis, lo que hicieron estos reporteros fue, primero, tenían esta idea de que los seguros que se están pagando en esta escuela en particular eran mucho más caros que los de otras escuelas. Entonces, lo que buscaron fue datos del costo de los seguros contra incendios en un condado similar. Esto se puede conocer a veces como contrafactual, es decir, busco un ejemplo digamos, de una escuela similar, en este digamos, o sea, si estamos analizando, no sé, alguna escuela en particular, en Costa Rica, bueno, buscamos dos escuelas similares, por ejemplo, dos escuelas en distritos rurales, o porque no tiene sentido tal vez comparar una escuela en una zona rural en Guanacaste con una escuela de la GAM en el centro de San José. Entonces, en este caso hicieron eso, buscaron datos del costo de seguros en un condado similar, y lo que encontraron era que en estas otras escuelas similares, el costo era un tercio de lo que se gastaba en esa escuela. Las pérdidas de la aseguradora eran más bajas que el promedio de la industria y además que las escuelas solamente habían reclamado el 15% del costo de la prima del seguro. Entonces, básicamente en efecto, sí estaban pagando seguros muchísimo más caros en esta otra escuela que los de los centros educativos similares. La segunda hipótesis, que era esta de que los miembros de la Junta estaban apoyando estos seguros más caros porque tal vez había algún conflicto de interés con sus amigos en la industria de seguros. Para probar esto, lo que se hizo fue hacer cuestionamiento directo a los miembros de la Junta y esto tenía que ver un poco más con reporteo tradicional, de ir a entrevistar, ver esa dinámica de la Junta. Y lo que encontraron con este reporteo y haciendo estas entrevistas es que en efecto había fuerte clientelismo político en esta Junta de Educación, que además el agente asegurador compartía parte de sus ganancias en comisiones con otros agentes y que los miembros de la Junta decidían cómo y a quién se repartían esas ganancias. Entonces, en efecto, sí había un conflicto de interés muy fuerte, además de actos de corrupción dentro de esta Junta Educativa, y esto lo encontraron haciendo este reporteo tradicional. Y la tercera hipótesis, que tenía que ver con que, bueno, si había esta relación, si estaban ayudando a los amigos en la industria de seguros, probablemente era porque les estaban devolviendo algún favor. Lo que buscaron es que buscaron la lista de donadores políticos y la lista de empresas de seguro para buscar un vínculo entre donaciones y miembros de la industria de seguros. Entonces, eso fue un trabajo de datos, de estructurar información, de buscar la lista de donantes, buscar quiénes eran esas empresas y cómo se vinculaban entre sí. Y encontraron que los miembros de la industria de seguros habían sido donadores de todos los miembros de la Junta de Escolar en las elecciones y que además quien dirigía la Junta de Educación recibió el 65% de sus contribuciones en la campaña política de la industria. Entonces, claramente había un gran conflicto de interés y eso explicaba por qué se estaban comprando los seguros más caros en esta escuela. Y al final, bueno, contaron la historia. Esta se publicó, esta fue una historia del Miami Herald en Miami. Posterior a la publicación se destituyeron a los miembros de la Junta y se reformó el sistema en cómo se seleccionaban y además cómo se otorgaban, se tomaban esas decisiones. Y lo que ilustra este ejemplo es que es un modelo que se basa en hechos y trata de operacionalizarlos para probarlos. Vean cómo estructurar un reportaje o una forma de plantearnos esas preguntas así nos puede ayudar no solo a la hora de reportear, sino a la hora de contar la historia al final. Camila, tenemos una pregunta. Adelante. Alonso, si querés te presentás y hacer la pregunta, por favor.
Hola Camila, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Alonso Martínez y soy del medio de comunicación de Delfino.cr. Vieras que tenía, digamos, mi duda iba más que todo como preguntarte qué recomendaciones pueden tomar los medios para incluir como el periodismo de datos o el uso de datos, pero en las notas diarias, digamos, en el Ujú. día a día, o no sé qué tan viable es. Digamos, yo lo que les diría es que es viable en el sentido porque piensen, a veces el periodismo de datos sí es cierto, o sea, a veces hay historias de periodismo de datos que requieren, o sea, meses o semanas para recopilar, estructurar la información y demás, pero piensen que este método o esta forma de pensar en cómo responder las notas periodísticas es algo que podemos aplicar para todas nuestras historias en realidad. O sea, sea una nota, tal vez una nota de última hora de acaba de temblar y el epicentro fue o sea, en tal lugar, pues eso es algo pues más rápido. Pero lo que quiero que se lleven esta idea es que el periodismo de datos no es, al menos para mí o como yo lo veo, no es una cosa de hacer historias enormes y pasar meses eh, ¿cómo se llama? Recopilando datos para contar un gran proyecto de investigación, sino que vean que es una forma de pensar el periodismo de forma un poquito diferente y de meter como tal vez un poco más de rigurosidad en el trabajo que hacemos, que incluso puede ser el trabajo del día a día. O sea, no tiene que ser algo de meses, sino que es cuando piensen en una nota o en un tema, aunque sea reportear de 1 o 2 días, pensar, ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es ¿cuál es la pregunta que tengo? Ok, para responder a esta pregunta, ¿cuáles son las fuentes que puedo consultar? ¿A quién puedo llamar? ¿Qué documentos puedo recopilar? Este, y hacer ese trabajo incluso en el día a día. Y también yo creo que hay ejemplos de medios que son medios tal vez basados más en datos que hacen, así como hacen, por ejemplo, unos 538 en Estados Unidos, que así como hacen los grandes modelos de encuestas y estos súper especiales, también tiene cobertura del día a día. Entonces, es para que lo piensen no solo como grandes proyectos y que tenemos que tener una unidad de datos en nuestro medio, sino cómo trato de hacer mi trabajo diario de una forma más rigurosa, tratando de hacerme estas preguntas. ¿Cuál es mi hipótesis? ¿A quién llamo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las fuentes? Entonces, es un poco que se lleven esa idea también. Y ahora les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, de algo que fue literalmente una cobertura de un día, de un trabajo que habíamos hecho para las elecciones de las últimas elecciones presidenciales. No sé si eso responde a tu pregunta o si tenías otra pregunta. No, todo bien, muchas gracias. Ok, perfecto. También ahora les quería enseñar otro ejemplo, que fue otro ejemplo que hicimos en La Nación, lo hicimos luego después del último, el último directorio legislativo del 2017, antes de las elecciones de 2018, cuando incluso el partido, por ejemplo, el Partido Restauración no había alcanzado la fuerza que alcanzó para las elecciones de 2018. Entonces, ya viéndolo en retrospectiva, fue una nota que dio buen contexto para lo que se venía en las elecciones sin nosotros saberlo en ese momento. Entonces, literalmente la pregunta que nos hicimos fue que nos llamó la atención, bueno, que desde casi que la historia de la Asamblea Legislativa, solamente en 2 ocasiones había un partido que no fuera mayoritario, en este caso el PUSC, el PLN o el PAC, que hubiera asumido la presidencia de la Asamblea Legislativa. Antes de del 2017, fue Víctor Emilio Granados del PACE. Pero bueno, entonces en el 2017 era la segunda vez que pasaba y la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿cómo lograron estos partidos pequeños lograr el apoyo suficiente para presidir el Congreso, bueno, en la Asamblea Legislativa? Entonces, esa era la pregunta general. ¿Cuáles eran las hipótesis? Una es que, bueno, el voto a estos partidos que apelaban al electorado evangélico, o bueno, a otro tipo de electorado también, pero tal vez mayoritariamente a este electorado, había aumentado en las últimas elecciones, pero igual se mantenía bajo. Vean que en ese momento en realidad teníamos había 3 diputados de restauración o de renovación, pero que si uno lo analizaba históricamente, el voto iba creciendo, aunque seguía muy bajo, era algo que iba aumentando desde las últimas elecciones. Que también otra hipótesis que teníamos es que la cantidad de iglesias había aumentado en el periodo analizado a lo largo del país. Y la tercera es que estos diputados minoritarios se habían aliado históricamente con el Partido Liberación Nacional. Esas eran 3 hipótesis que teníamos.
Ok, entonces, para poner a prueba la primera hipótesis, que era cómo había, básicamente la pregunta era cómo había cambiado el voto por diputados a estos partidos en los últimos años. Vean que la pregunta es esa, ok, ¿cómo ha cambiado el voto? Y la hipótesis es, el voto ha aumentado en las últimas elecciones. Esa es la hipótesis que teníamos, pero que igual se mantenía bajo. Entonces, para eso lo que hicimos fue recopilar los datos de las últimas elecciones presidenciales, en este caso ver los votos para los diputados, y nos dimos cuenta que el voto por partidos evangélicos se había triplicado en las últimas, o sea, de las pasadas 5 elecciones a las del 2014, que fueron esas últimas, este voto se había triplicado y que el respaldo había crecido no solo en una zona del país, sino en 80 de los 81 cantones. Y que la provincia de Limón era la provincia donde se había recibido mayor apoyo de estos partidos. Entonces sí veíamos como una tendencia clara desde las últimas 5 elecciones. La segunda hipótesis que teníamos era ver cómo había cambiado el número de iglesias a lo largo del país. Esto buscamos datos del registro de asociaciones evangélicas, que este es un registro que estaba público también, y lo que encontramos era que en una década se duplicó la membresía a asociaciones e iglesias, que pasaron de 236,000 miembros en 2001 a casi medio millón en 2014, entonces sí había mayor cobertura a nivel territorial y también en cuanto a membresía. Y la tercera, que era que estos partidos históricamente se habían aliado con el PLN, lo que buscamos fueron datos de la Asamblea Legislativa, donde buscamos la conformación histórica de todos los directorios legislativos y comisiones clave en el Congreso, y encontramos que en 9 de los directorios legislativos que el PLN había impulsado o presidido desde el 1998, al menos un diputado de estos partidos había ocupado un puesto en ese directorio. Entonces eso también verificaba esa tercera hipótesis. Y al final esto fue un reportaje, esperen para ver, porque a veces funciona el enlace, a veces no. Sí, todavía funciona el enlace. Al final, bueno, lo que publicamos, nosotros siempre publicábamos normalmente como especiales web, entonces fue un especial web, donde, bueno, aparte de hacer este análisis, digamos, ver la evolución, por ejemplo, de cómo evolucionaba el voto en los diferentes cantones y demás, también hicimos entrevistas, hicimos reporteo, o sea, entrevistamos a diferentes, los miembros de estos partidos, o sea, combinamos eso, o sea, tanto documentos, datos, como el reporteo tradicional, que era un poco lo que les decía, que este tipo de reportajes, o esta forma de contar las historias, pues en realidad utiliza las diferentes cajas de herramientas del periodismo tradicional. Entonces, ese es un ejemplo de un trabajo que hicimos. Y este otro, tal vez, que les voy a... vamos a ver, yo creo que aquí lo tengo abierto, sí. Fue que ahora, por ejemplo, que preguntaron cómo se ve el periodismo de datos en una redacción, o sea, lo puedo hacer en una nota del día. Y la respuesta es sí, esta nota, por ejemplo, sí, esta que les quería enseñar, esta fue una nota que literalmente se produjo en un día. Esta fue la nota que nosotros desde la unidad de datos hicimos el día después de las elecciones, donde nuestra pregunta de investigación es, bueno, ya sabíamos cuáles eran los resultados de esa primera ronda electoral. Y entonces la pregunta que nos hicimos es, básicamente, ¿cómo ganó Restauración? ¿Cómo había ganado? ¿En qué zonas del país había ganado? ¿A quién le había ganado cantones y demás? Y entonces lo que hicimos fue, o sea, recuerdo, y eso fue como les digo, fue una cobertura del día a día, porque recuerdo llegar a la redacción ese día como a las 8 de la mañana, y entonces sentarnos a hacer, ok, ¿cuál es esta pregunta? ¿Cuáles son las preguntas que queremos responder? Aquí yo, no. O sea, ¿cuáles son las preguntas que tenemos? Y aquí lo que queríamos saber era, ¿cuáles eran, bueno, primero, cuáles cantones había ganado Restauración, el PAC o el PLN? ¿Cuáles cantones había ganado cada partido? ¿Cómo se comparaba en comparación a las elecciones de 2014? Es decir, ¿cómo cambiaba la votación en cuanto a 2014? Y además, ¿a quién le había ganado cantones quién? Es decir, por ejemplo, si el Partido Restauración en estas elecciones le había ganado cantones al PAC o al PLN o al PUS o a quién le había ganado cantones.
Entonces, para responder a esa pregunta, lo que necesitábamos era, primero, tener datos históricos de las elecciones. Entonces ya teníamos esa información de los resultados de 2014 en este caso, y además teníamos los datos, bueno, de los cortes del Tribunal Supremo de esas elecciones. Entonces, hicimos ese análisis y lo que encontramos luego de, digamos, de estructurar esas preguntas, y es que precisamente lo que había logrado poner a Restauración en primer lugar es que le había, este mapa me gustaba mucho porque era todos los que están en verde eran los cantones que le había ganado al PLN, los que están en rojo eran los cantones que le ganó al PAC, y en este caso los de amarillo eran cantones que el Frente Amplio había ganado en el 2014, que en esas últimas elecciones no ganó ninguno. Entonces era, básicamente, esa victoria se explicaba porque había ganado casi que todos los territorios costeros y en el centro del país, que es como la cuna del PAC a nivel de electorado, había logrado ganar en los cantones más, o sea, más grandes, o sea, Desamparados, Alajuela, San José. En esos cantones le quitó terreno al partido, al PAC en este caso. Entonces, esta fue una cobertura que se hizo ese día, o sea, trabajamos todo el lunes haciendo esto. Hicimos los mapas, digamos, para comparar, vean cómo se veía, por ejemplo, el mapa del 2014 frente al mapa de 2018. Entrevistamos a los miembros de los diferentes partidos, del PLN, del PUS, saber cómo había cambiado también la votación para los diferentes partidos. Y esto fue un trabajo que se hizo en un día. ¿Por qué es posible o por qué fue posible contar esto, hacer este reportaje en un día? Porque bueno, ya era, como nosotros comunidad ya habíamos, o sea, estábamos acostumbrados a trabajar con estos métodos y demás. Entonces, ya una vez que uno está acostumbrado a trabajar con datos y demás, pues este tipo de coberturas salen y pueden salir en un día. Y en este caso era, obviamente, para contar los resultados de las elecciones, no nos vamos a esperar un mes, sino que tiene que salir al día siguiente. Entonces, es posible hacer estas historias, no solo para grandes investigaciones, sino para el día a día. Y entonces, aquí, ¿cuáles son esas, para cerrar con estos ejemplos, y antes de tal vez hacer una pausa para preguntas y hacer un ejercicio? Este es como el pipeline o el paso a paso que yo les recomiendo que sigan. Una es preguntarse, es decir, hacer esas preguntas, buscar esa información, obtener esa información, verificarla, es decir, o sea, estar seguros que la información que tienen es correcta, limpiarla y estructurarla, analizarla y por último presentarla. Entonces, son como una serie de pasos que ustedes pueden seguir a la hora de pensar en cómo contar historias y cómo hacer periodismo. Y aquí, estos son algunos ejemplos que les puse de los tipos de trabajos que se pueden hacer, que, como les decía, esto va desde grandes investigaciones a reportajes, a coberturas de coyuntura y de fact-checking, hacer visualizaciones nada más, contar historias en video, hacer aplicaciones, o digamos también proyectos de apertura de datos. Entonces son diferentes tipos de trabajos que en realidad podemos hacer como con este tipo de métodos y reporteo. Entonces voy a parar acá antes de hacer tal vez un ejercicio que quería que también trabajaran un poco. Entonces voy a parar acá por si tienen alguna pregunta o consulta hasta ahora. Compañeros, compañeras, les invitamos a participar. Si vamos a tener receso, es un toquecito más adelante, tal vez cuando Camila nos indique. Pero les invitamos a participar para que aprovechen la sesión. No hay preguntas. Sí. Bueno, si no hay preguntas, entonces los voy a dejar un poco de trabajo. Espérense que perdí, es que mi computadora. Ay, perdí mi browser. Segundo, es que. Ok. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Ok. El ejercicio que quería que hiciéramos era, bueno, ustedes saben que el Poder Judicial, voy a cerrar acá,
tiene sitio de datos abiertos, publica diferentes información o diferentes conjuntos de datos de diferentes temas. Entonces, está desde presupuesto, los de contrataciones, ejecución presupuestaria, femicidios y demás. Hay diferentes temas ahí. Entonces, vean que ese es el tema general, lo primero que vimos en la presentación. Lo que quiero que piensen es, bueno, que escojan un tema de esos, que puede ser presupuesto, contrataciones y demás, que para ese tema se planteen una o varias preguntas de investigación y al menos una hipótesis sobre esa pregunta y pensar cómo podrían poner la prueba, cómo podrían responder. Entonces, obviamente no es como que vamos a reportear aquí el tema y demás, pero es como que usando como estos métodos de los que discutimos ahora, es que piensen en esto, para este tema, o sea, qué preguntas de investigación podrían surgir, cuáles son las hipótesis y pensar, bueno, para responder eso, cuáles podrían ser fuentes de información o métodos que podría utilizar para poner la prueba. Entonces, lo que podríamos hacer son las 5, entonces tal vez podríamos, no sé si quieren trabajar en esto como 15, 20 minutos, de ahí en el medio pueden como tomarse un receso y tal vez en 20 minutos la idea es volver y que nos compartan, bueno, cuáles temas escogieron, qué pensaron, qué hipótesis tienen y demás. No sé qué les parece. Muchas gracias. Vean, en el chat acaba de compartir precisamente el enlace donde se encuentra el portal de datos abiertos del Poder Judicial. Ahí pueden encontrar los conjuntos de datos. Entonces, siguiendo las indicaciones de Camila, bueno, ahí Camila lo está compartiendo también en la pantalla, siguiendo las indicaciones de Camila, ustedes ahí pueden entonces ir ideando qué posibilidades hay de trabajo con esto. Entonces nos vemos en 15 minutos. Perfecto. Y igual si tienen alguna pregunta pueden ir poniéndola en el chat y yo voy a estar por acá. Camila, perdona, ¿podrías compartir otra vez? ¿Quién quiere comenzar? O si ya todos están de vuelta. Voy a responder una pregunta que, dicho de paso, me la está haciendo acá directamente Tatiana. Tatiana es periodista de la Fiscalía. En el tema de femicidios, vieras que el conjunto de datos que está ahí en el portal únicamente muestra la cantidad de femicidios y no tiene otras variables. Eso limita mucho las posibilidades de análisis que se pueden hacer con ese conjunto de datos. Pero tal vez en algún momento podamos tal vez incorporar el estándar de femicidios de la Iniciativa Latinoamericana por Datos Abiertos, que precisamente pues, extendería un poco más ese conjunto. Pero son procesos en los cuales nos vamos a encaminar precisamente más adelante. Tal vez tenemos que discutir a lo interno. Acá que está doña Ixi Mendoza, precisamente, que es la directora del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, para ver qué posibilidades hay de más adelante sacar un conjunto de datos sobre femicidios que pueda ampliar sobre el tema. Ahí está doña Ixi. Doña Ixi nos puede comentar un poco sobre eso también. Pablo. Ay, perdón. Sí, buenas tardes. Tengo que empezar por poner el micrófono y todas esas cosas. Buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos están acompañando. Efectivamente, yo me metí ahorita a ver lo de femicidios y para tratar de trabajar en esa misma línea y me dio pena. Porque pues evidentemente esa es una página que por lo menos en el área en la página de Justicia Abierta que creo que nosotros en el observatorio tenemos más actualizado, pero ni remotamente llegamos a lo que debe ser nuestra aspiración. Entonces, esa es una de las grandes tareas que tenemos pendientes. El tema de femicidios en Costa Rica, ponerlo en datos abiertos es complicado porque hay bastante análisis cualitativo en el proceso de la definición de los femicidios, pero eso no quita que podamos mejorar lo que tenemos ahí y definitivamente creo que se puede hacer algo. Yo también incluso tengo una pregunta
para hacer el ejercicio y romper un poquito el hielo por ahí. Y de lo que hay ahí no nos puede, o por lo menos tendríamos que pedir, o yo tendría que pedir la información al Observatorio de Violencia de Género para ver si podría intentar hacer la pregunta. Pero bueno, para ir en la línea de lo que Camila nos ha explicado hasta ahora, a mí me gustaría preguntar, o sea, un punto de partida podría ser cuál es la relación, si es que existe, ¿verdad? Porque por ahí habría que comenzar a ver si hay o no una relación y si la hay, de qué tipo, entre el tipo de femicidio y el tipo de arma que se utiliza, por ejemplo, ¿verdad? Que esa es una de las grandes preguntas que siempre nos hemos hecho, o por lo menos yo en lo personal me lo he hecho. Y de la información que está ahí no la tenemos. O sea, no se puede extraer eso, pero sí es una pregunta que podría ser interesante. Hay algunas ideas, a veces yo veo de los datos que analizamos año con año, se podría pensar que hay una línea ahí, pero habría que definir cuántos años necesitamos analizar para poder establecer una hipótesis que tenga una credibilidad, para que no nos quedemos en la parte de lo anecdótico, ¿verdad? Pero yo a veces me he dado a la tarea o de pensar que no necesariamente ocurre, pero en algunos años he visto que en los femicidios artículo 21 se utiliza más o se tiende a utilizar más el arma de fuego, por ejemplo, que en nosotros. Y entonces habría que preguntar si hay alguna relación y qué es lo que puede mediar. Pero esos son datos aislados que alguna vez me los he dado por acá, pero nunca me he dado a la tarea específica de ponerlos en una hoja y empezar a analizar esa referencia. Pero es una de las tantas preguntas que podríamos hacernos sobre el tema de femicidios, porque en este tema hay muchas variables a considerar. No, muchísimas gracias, Dixie. Yo creo que esto nos ayuda para discutir unas cosas. Uno, que es un poco lo que hablamos de que cuando hacemos este tipo de trabajos, en realidad no es como que todas las respuestas las vamos a encontrar en un conjunto de datos. Y este es uno de los casos. O sea, aquí tenemos tal vez de ese conjunto, si es limitado, tiene muy pocas variables, tal vez vamos a saber cuál es el número total y ya. Pero entonces es pensar en, bueno, qué otras fuentes de datos podríamos consultar. Y muchas veces, yo creo que ahora, bueno, se avanza un poco más en el tema de datos abiertos, pero a veces, digamos, y como periodista me tocó muchísimas veces ir a estructurar esa información de forma manual, hacer solicitudes de información en papel y demás. Entonces, una cosa es esa, hay múltiples fuentes que podemos utilizar para responder una pregunta. La otra es, bueno, eso, que tenemos esta pregunta que, bueno, era la general de cuál es la relación entre el tipo de arma que se utiliza y los femicidios. Y entonces una de la hipótesis es, bueno, que normalmente es por arma de fuego. Entonces, ahí es pensar, y esa es la idea de la hipótesis es eso, como hacer una idea y después, bueno, vemos si se cumple o no. Y entonces es pensar qué tipo de datos tenemos que recopilar. Y como decías, era igual, bueno, pensar cuántos años, tal vez también podríamos ver cómo se compara esto con otro tipo de homicidios, por ejemplo. ¿Será que en los demás homicidios igual el arma de fuego es la que se utiliza? Entonces es pensar en qué otras fuentes de información y qué otras preguntas puedo hacerme para lograr responder esa hipótesis. Pero súper, no sé si alguien también, por ejemplo, de este tema de femicidios tenía otras preguntas o alguien que haya elegido otro tema que quiera compartir cómo lo pensó, qué preguntas o hipótesis se hizo. Camila, tenemos la mano levantada de Tatiana Vargas. Adelante, Tatiana. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Súper interesante su exposición, Camila. Muchas gracias. Yo, como decía Pablo, ahora soy periodista del Ministerio Público y naturalmente me interesó también mucho el tema de los femicidios. Honestamente, planteé primero el tema y la pregunta antes de verificar la existencia de los datos. Por eso fue la pregunta a Pablo con respecto a si había estadísticas de según mes. Porque la primera pregunta que quise hacer, pero ya está revestida de muchísima actualidad y creo que nosotros en la institución tenemos un poquito de limitación para tener datos tan actuales, era si la actual pandemia había incidido en los femicidios registrados entre marzo y octubre del 2020. Esto porque conocemos que antes de la pandemia siempre mis compañeras especialistas en materia de género
nos explicaban que habían picos de violencia doméstica cuando, y con resultado femicidio, cuando había vacaciones, cuando había Semana Santa y las familias estaban reunidas en la casa y de repente había un escenario pues más propenso para que la gente ingiriera licor y se generaran diferentes conflictos que terminaban en femicidios. Pero ahora con la pandemia, pues ya no hay vacaciones, ya no hay Semana Santa, sino que la mayoría de gente está en la casa y aún más, muchos sin trabajo y sumándole todavía un problema social más grave. Sin embargo, por esa falta de datos, digamos, institucionales tan actuales que yo fui consciente de que podían existir, pasé la pregunta a algo que tal vez no es tan actual, pero la consulta es, ¿incidió la huelga del sector educación del 2018, porque si hay datos del 2018, en los femicidios registrados de septiembre a diciembre? Porque ha sido como una de las huelgas más extensas, digamos, en la actualidad o en el pasado reciente. Y la hipótesis que planteé era si la huelga, o más bien que la huelga tuvo un impacto social en las familias que generó conflictos y facilitó escenarios de violencia con resultado de femicidio. Cuando empecé a ver de dónde podía obtener información, pues bueno, se me abrieron escenarios en instituciones públicas, no sé, INAMU, Ministerio Público, Poder Judicial, el mismo Observatorio de Género, que también he visitado la página de ellos y, y está como muy estructurada, o sea, con muchísimos datos que se pueden utilizar. Y pues contactar a las familias, a algunas familias de personas que murieron en ese momento a manos de sus compañeros o excompañeros sentimentales. Esa es mi tarea. No, está súper bien, Tatiana. Yo creo que igual, o sea, creo que aquí podemos discutir diferentes temas. Uno es, me gustó mucho eso del final de ir a entrevistar, por ejemplo, a las familias, que creo que también, como reiteraba anteriormente, es clave de que a veces siempre, o sea, lo que tenemos que buscar es como también esa historia, cuál es, no solamente decir las cifras, sino que a veces en muchos de estos temas lo que nos interesa es de buscar esa historia que tal vez a nuestra audiencia le interesa más y que también nos puede ayudar a dar mayor contexto a toda esa información con datos y demás que estamos encontrando. También es eso, como reitero, como, ok, ver la pregunta y luego pensar en esas hipótesis, que aquí está, en efecto, digamos, igual puede ser, aquí lo que falta es ver, ok, ¿cómo pruebo yo esta hipótesis en la práctica? Porque puede ser una pregunta compleja, ok, ver que, o sea, por ejemplo, ¿cómo aislamos que de verdad lo que causó esos femicidios fue la huelga o fue la pandemia? Entonces ahí lo que tocaría es como refinar un poco qué métodos de análisis podemos utilizar para probarla, suponiendo que tenemos los datos, obviamente. Y lo otro también interesante es en este caso, o sea, vean que cuando uno formula las hipótesis y demás, como decía Tatiana, es, bueno, que ya se sabe que a veces, o sea, que históricamente se han visto que picos de violencia cuando hay vacaciones y demás, entonces también pensar en ese contexto o en ese qué se ha hecho previamente o qué sabemos previamente de este tema que nos ayude a formular o refinar esas preguntas de investigación. Entonces eso también es clave. Y yo creo que eso era lo que había notado. Quiero que había algo más, pero se me escapó, entonces voy a pensar y lo anoto. Mientras tanto, no sé si alguien más quiere compartir, alguien que haya escogido tal vez otro tema, o igual, bueno, si también pensaron en temas de femicidios, ¿qué pensaron? ¿Qué preguntas plantearon? Yo escogí el de violencia doméstica y digamos que como pregunta puse, igual va muy parecido a lo que hablaba Tatiana ahorita, entonces dice, ¿cuál ha sido el comportamiento de las denuncias por violencia doméstica en lo que llevamos de la pandemia, verdad? Y como hipótesis puse, conforme ha avanzado el confinamiento, las denuncias por violencia doméstica han ido a aumento, digamos, es pura hipótesis eso, ¿verdad? Y con lo de las fuentes, no profundicé tanto, ¿verdad? Pero creo que revisando como la base de datos que hay, uno se podría dar una buena guía al respecto.
Ok, no, perfecto. Yo también quiero, o sea, justamente te iba a preguntar, o sea, si la base tenía esas, o sea, si tenía información que te puede ayudar a responder esta pregunta para ver cómo esa evolución y también pensar obviamente en otras fuentes que pueden ayudar a responder la pregunta. Y también creo que lo importante es, vean que la hipótesis es eso, es como esa idea predeterminada, que al final lo que tenemos puede ser que revises los datos y en realidad de ahí no, resulta que no han aumentado las denuncias. Y vean que la diferencia es a veces, como a veces en la sala de redacción uno dice, ah, no, es que como están en pandemia han aumentado un montón las denuncias y entonces en lugar de hacer el análisis, revisar los datos y en efecto, por ejemplo, han aumentado, tal vez nos vamos a entrevistar a alguien que nos da una declaración y nos dice, sí, es que han aumentado un montón las denuncias y con eso hacemos la nota, cuando en realidad los datos o la información, la evidencia nos muestra lo contrario. Entonces, esa es la idea de la hipótesis, o sea, no necesariamente hacer la nota para que nuestra hipótesis sea cierta, sino buscar toda esa evidencia para verificarla. Eso que no se les olvide. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien hizo el tema de contratos? Que ahí les puedo dar varios consejos, dado que yo trabajo en ese tema. Si les interesa ese tema también, ahora podemos discutirlo. No sé si alguien más quiere compartir. Hola. Hola, Stephanie. Gracias. Básicamente lo que estuve investigando fue más que con el tema de contrataciones, fue con el tema de los presupuestos. Siempre hay una percepción sobre cómo es la ejecución presupuestaria de las instituciones públicas. Entonces yo realmente la pregunta que me hacía es qué partidas presupuestarias representan los gastos fijos del Poder Judicial y cuáles de esos son los que constituyen la mayor proporción del presupuesto en los últimos años. Una hipótesis que tenía realmente es que las partidas presupuestarias de remuneraciones constituyen los gastos fijos de mayor proporción en el Poder Judicial. Sin embargo, estaba investigando y todavía, digamos que no encontré los resultados, ¿verdad? Pero básicamente ese era el ejercicio que estaba realizando y lo que quería investigar. De hecho, ahorita estaba traveseando un poco, revisando si realmente es así como piensa la opinión pública. Ok, no, perfecto. Sí, definitivamente es un tema que sea siempre el presupuesto y la ejecución presupuestaria, pues es un tema que a la gente le interesa un montón y bueno, sobre todo en estas épocas, pues definitivamente está en la agenda noticiosa. Entonces sí, o sea, está clara cuál es la pregunta y además cuál es esa hipótesis. Y entonces lo que tocaría es ver, bueno, si con esos datos podemos, o sea, analizar esos datos, ver y después tal vez ver con qué otras fuentes podríamos complementarlo. Otra cosa que les iba a decir, que si bien algunos de ustedes tal vez trabajan en oficinas, dentro del Poder Judicial o con periodistas de alguna institución, piensen que también o sea, no es solo, o lo que hemos visto hoy, no solo funciona como para hacer historias de periodismo, piensen que este tipo de hacernos preguntas y trabajar con datos en realidad también nos puede ayudar a lo interno para tomar decisiones de política o para tomar, o sea, para incluso hacernos esas preguntas tan básicas a veces nos puede darnos cuenta, bueno, de cuáles son los datos que nos faltan y, digamos, promover que se publiquen o que se estructuren. Entonces, no es únicamente un tema si ven el enfoque de estas charlas y demás es en periodismo, piensen que en realidad tener estos conjuntos de datos disponibles pueden ayudar para la toma de decisiones internas, para mejorar procesos a lo interno, para priorizar temas también. Entonces, eso es importante que también lo consideren. No sé si alguien más quiere compartir qué temas se les ocurrieron. Aunado a lo que está diciendo Camila, precisamente cuando está dentro del portal, ustedes pueden ver que hay un conjunto de datos que es específicamente sobre el catálogo de artículos del Poder Judicial. Perfectamente uno puede revisar cuáles son los artículos que compra el Poder Judicial y también buscar por medio de otra fuente, porque creo que ahí no lo está indicando, la cantidad de artículos que se compran, la cantidad que se compra en un artículo en específico. Ya con eso, por ejemplo, una persona podría comenzar a asesorar empresas que se dediquen a la venta de esos artículos, que hay algunas empresas que ya lo están haciendo así, pues, precisamente.
Exacto. Sí, no, en realidad, digamos, por ejemplo, yo que en mi organización trabajamos en el tema de compras públicas, de datos abiertos de contrataciones, en realidad los usuarios son muy diversos, pueden ser de este mismo conjunto de datos, puede ser un ejemplo como ese que dio José Pablo, de ver, o sea, no sé, una oportunidad para una empresa, para asesorar, digamos, dar asesoría o buscar nuevos proveedores. Puede ser para que las mismas entidades entiendan, bueno, qué es lo que estamos comprando, cuánto estamos gastando, será que solamente le estamos contratando a un mismo proveedor y mira, resulta que aquí hay otro que tal vez lo vende más barato en otra entidad y podemos reducir costos. Pueden los mismos periodistas analizar esa información para buscar cosas irregularidades o tal vez no irregularidades, pero bueno, entender qué es lo que compra el Estado, cuánto gasta, a quiénes contrata. Entonces, en realidad de estos conjuntos se pueden derivar muchísimos casos de uso para diferentes audiencias. Y esta forma de plantearnos las preguntas, las hipótesis y demás aplica para estos diferentes casos. En realidad es una forma como de cómo trabajar con datos que creo que puede ser muy útil. No sé si alguien más quiere compartir qué encontró, o si tiene preguntas también, como qué les parece como esta forma de plantearse las preguntas y la hipótesis y bueno, y después de eso ver cómo usan los datos para eso. No sé qué les parece, si les funciona, si no, si muy complicado. Sí, Camila. Sí. Sí, bueno, mi nombre es Aurelia, yo soy compañera de José. Y quería como añadir al comentario que estaban haciendo ustedes dos de que, bueno, esto de las contrataciones no solo nos ayudaría a visualizar el tema de productos, sino también qué tipo de servicios contratamos en la institución, ¿verdad? Y cuál es ese peso, como también mencionaba Stephanie, cuál es el peso presupuestario que tienen ese tipo de contrataciones de servicios en la institución, ¿verdad? Era un pequeño comentario. Exacto, sí, en realidad el Estado contrata bienes, servicios, o sea, pues contrata un montón de cosas, no solamente alcohol en gel ahora en este momento de la pandemia, sino que son muchísimas cosas y que, por ejemplo, en el tema de contrataciones, ver, no sé, si se están contratando pequeñas empresas, que eso puede ayudar a la inclusión de ciertos sectores y a reactivar la economía, por decir algo. ¿Alguien más que quiera compartir? Yo quería comentar. Ajá, adelante. Sí, yo estaba viendo la opción de contrataciones públicas. Entonces, cuando presioné previsualizar, primero no me salía nada, como que estaba cargando, ¿verdad? Entonces, y al final me dijo que no podía descargar los datos desde la pestaña que dice explorador de datos, que no está disponible en el momento. Entonces me fui donde dice Power BI y ahí ya se me desplegó una página. Yo lo que quería ver era, por ejemplo, cuáles entre el 2019 y 2020, para no hacerlo muy largo, digamos, si había algún tipo de compra o licitación, no sé si estaba muy yo mal pensada, pero con personas que estuvieran en este momento en algún partido político o en algún puesto de posible elección para las siguientes elecciones, valga la redundancia. Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando una selecciona, digamos, sí me selecciona los años y ya sea si es compra directa o si es licitación pública, pero no me dice quién es la persona. Yo pensaba que al hacerle clic, al seleccionar cada una de las líneas que estaba ahí, tal vez se iba a abrir la información, pero y cuando corro las barritas, no me aparece quién era la persona encargada de haber hecho esa venta. Entonces, sí, no sé si es porque de verdad estaba yo muy de mal pensada pensando que iba a tener más información acá de la cuenta. No, bueno, tendría que recurrir a otro tipo de documentos, no en esta base. En realidad, en el conjunto de contrataciones, el que yo revisé recientemente, que era el que publicaron bajo el estándar, el Poder Judicial, en realidad tiene bastante información porque tiene no solo, por ejemplo, quiénes ganaron los contratos, que en este caso pueden ser personas físicas o jurídicas, sino también, por ejemplo, quiénes ofertaron. Entonces, esa información sí estaría. Tal vez luego José Pablo te puede pasar bien el enlace o si tenés más dudas específicamente sobre esos conjuntos, también a través de, digamos, de OCP, que es la organización en la que trabajo, te podemos ayudar, pero esa información sí está. Entonces, esa pregunta que te estás haciendo o esa hipótesis de que
hubo contrataciones de personas vinculadas a algún partido político, por ponerla así, pues es una hipótesis válida y que con esos datos de contrataciones tocaría analizarlos para ver si en efecto sucedió esto o no sucedió. Sí, 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 y justamente lo que iba a hacer era eso, ¿verdad? O lo que pensé era buscar en cada una de las opciones y ver dónde está. Pero sí, verás que aquí en esto que estoy viendo no me aparece el número de... Ay, se me ocurrió. Número de contratación, tipo de procedimiento, objeto contractual, fecha de apertura, lugar de apertura, analista y oferta electrónica, sí y no. Ok, Gabriela, te iba a comentar de que tal vez esa pregunta se la podríamos plantear la próxima semana a Carlos Morales, que es el técnico de la Dirección de Tecnologías de Información, Ok, encargado del portal propiamente, los conjuntos que se suben ahí. De hecho, la próxima semana él va, en unos 10 minutos, nos va a explicar un poco sobre el portal, qué hay ahí, qué se encuentra, ok, cómo pueden súper, encontrar las sí, cosas, perfecto. y de hecho es Ajá. una muy buena pregunta tal vez para planteársela a él. Sí, sí. Entonces, Abrí otro de los grupos de datos para ver si aparecía como la misma base de datos y pues sí. Sí, sí. Pero perfecto, pero igual. toda pregunta es válida. La Ok, próxima semana se la podemos consultar a Carlos, de hecho. ok, ok. Gracias. Ok, a ustedes. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para ir cerrando? No sé, si tienen algún comentario, igual como que les pareció como esta forma de estructurar las preguntas y demás. O si tienen alguna duda, comentario. A mí me parece bastante interesante y chido, digamos, porque como decías vos ahorita también, como de lo que uno se plantea es una hipótesis, ¿verdad? Pero a la hora de hacer como el estudio, la investigación o demás, esa hipótesis puede cambiar y no necesariamente vamos a llegar a la conclusión que nosotros queremos y podemos ya sea descubrir algo más grande o diferentes cosas ahí que también pueden resultar bastante interesantes. Entonces creo que es como un buen ejercicio como de periodístico también que uno llega haciendo esto. Sí, yo creo que esa es precisamente la idea, que a veces, y el consejo, no se casen con la hipótesis. Puede ser que, porque a veces uno trata de buscar ahí el cómo mueve los números para que le dé lo que uno quiere que le dé, y no, esa no es la idea, sino es buscar la mejor evidencia y como decía Alonso, pues eso puede cambiar en el camino. Pueden salir nuevas preguntas, pueden decir que resulta que esta pregunta que la hipótesis era que había una persona que estuviera vinculada a algún partido político y resulta que descubrieron Odebrecht, el caso de corrupción, un caso de corrupción grande, por decir algo. Entonces, esa es la idea, es ir cambiando esas hipótesis, ir buscando la información para verificarlas, comprobarlas, ver si en realidad no teníamos razón o si surgen nuevas ideas. Yo quiero presentar el ejercicio, ¿puedo? Sí, adelante, vamos, Pablo. A ver, dice, la pregunta que yo tenía era precisamente sobre el conjunto de contrataciones. Sería cuáles empresas participan en los procesos de licitaciones del Poder Judicial. También hay otra pregunta. ¿Existe diversidad de proveedores en las licitaciones ganadas o se mantienen algunos cuantos? Esa sería como la pregunta. Y contrastando con esta pregunta, la hipótesis sería que el porcentaje de licitaciones otorgadas por el Poder Judicial se concentra en algunos proveedores que participan constantemente. Algunas otras empresas que se encuentran registradas para participar en procesos de licitación nunca lo hacen, ya sea por ignorancia de los procesos, complejidad u otros. Y una forma de indagar en esto, bueno, ya teniendo tal vez toda la información, datos, etcétera, puedo irme, aparte de hacer todo el análisis cuantitativo que implica pues el abordaje de los datos, puedo ir a una parte más cualitativa e indagar a las empresas registradas que nunca participan o ganan licitaciones para saber cuáles son las razones por las cuales esto no está pasando. Como dije, a lo mejor puede ser ignorancia de los procesos, puede ser complejidad para una tal vez pequeña empresa, puede ser muy difícil participar dentro de un proceso de estos, no lo sabemos. Ese sería mi ejercicio. No, súper bien. O sea, yo creo que está claro, ahí tienen los datos para estrenar el conjunto de datos que acaban de publicar. Que sí, o sea, completamente, o sea, son preguntas súper relevantes, que de hecho nosotros que trabajamos en varios países, pues a veces hacer ese análisis de, bueno, quiénes están registrados, pero nunca ganan contratos, será porque, bueno,
de ahí no tienen la información, el proceso es demasiado complicado, entonces ¿cómo podemos simplificarlo? O sea, hacer esos análisis nos puede de verdad ayudar no solo a, bueno, respondí mi pregunta y encontré esto, sino ver qué cosas se pueden cambiar, mejorar y demás. Entonces también esa es la idea de trabajar con datos. No solamente contar historias, sino también ver qué nos dicen para lograr reformar o mejorar las cosas. Y no sé, cierro así la última oportunidad para ver si tienen alguna pregunta. Igual, bueno, ahora luego les comparto la presentación para que ahí les quede, y si tienen cualquier, voy a ponerles mi contacto por acá, digamos, mi correo electrónico, si tuvieran alguna duda. Y si específicamente, si es sobre el tema de contrataciones públicas, también les voy a dejar el correo digamos, de trabajo de mi organización, donde también, pues siempre nos interesa mucho ver historias de uso. Nosotros trabajamos mucho con periodistas, sociedad civil y demás, específicamente en estos temas. Entonces, si les interesa, no sé, investigar temas de contrataciones y demás, también me pueden escribir a este otro correo de Open Contracting, que bueno, que obviamente estamos buscando usuarios que les interese trabajar en estos temas, y con mucho gusto los asesoramos. Y si no, también si tienen otras dudas de periodismo, me pueden escribir al otro correo. Listo, muchas gracias Camila por la participación dentro de esta sesión. Creo que aprendimos bastante y muy interesante el abordaje, precisamente ver el tema de periodismo en general, bueno, aterrizado en este curso en el tema de periodismo de datos, a la par de lo que es la aplicación del método científico. Creo que algo que en lo que puntuó Camila en algún momento era precisamente en el tema de cómo podemos nosotros generar información que sea más real, que sea, no sé, ahorita vivimos, como decíamos en la sesión pasada, en sociedades de la información, y hay tanta cosa que en algún momento toda esa información que hay se puede volver en desinformación, y precisamente en los procesos, en las metodologías utilizadas, es que podemos afinar precisamente para que la información sea de calidad y sea información real. Esto va aunado precisamente con la próxima sesión que tenemos, que es precisamente sobre el tema de verificación de datos. Nos va a acompañar Daniel Salazar, quien trabaja con Doble Check, que es una iniciativa que precisamente lo que hace es desmitificar información falsa. Entonces, ahí vamos en cada una de las sesiones aprendiendo distintas cosas, desde cómo pensar, cómo podemos proceder metodológicamente, y también en la tercera sesión, que va a ser bastante importante, cómo utilizamos esos datos en ocasiones para poder desmitificar casos o información que no es correcta. Entonces, muchísimas gracias por la participación. Y bueno, un par de comerciales. La información, la presentación de la semana pasada y la presentación